Estimados amigos, estamos celebrando el primer aniversario de nuestro programa En el Aire. Y con tal motivo vamos a dedicar este programa a presentar algunos segmentos de emisiones anteriores, quizás de las primeras que salieron al aire, sobre tópicos que entonces eran relevantes, pero que ahora, quizás más que nunca, son trascendentales en nuestra economía. En efecto, en materia cambiaria, a mediados del mes de junio, hicimos un programa donde presentábamos algunas opciones de política cambiaria que podían implantarse en Venezuela ante la inminente necesidad de modificar la política cambiaria que hasta ese momento, o que en ese momento estaba vigente. Entonces, por ejemplo, mencionábamos que Venezuela podía continuar con el mismo esquema, pero haciendo una devaluación y luego implantando procesos de mini devaluaciones periódicas que fueran preservando la capacidad competitiva del bolívar, o tratar de unificar el tipo de cambio a un punto intermedio y estableciendo paralelamente un control de cambios más estricto, pero también planteábamos la posibilidad de que el bolívar o el tipo de cambio se unificara con un sistema de flotación que fue a fin de cuentas lo que sucedió. Vamos a ver qué decíamos entonces con respecto a este punto. Otra posibilidad podría ser hacer flotar el bolívar, que sea el mercado quien determine el tipo de cambio para todas las transacciones, en cuyo caso muy probablemente va a haber un proceso de devaluación bastante intensa del bolívar comercial. Las transacciones que hoy se están realizando a 14.50 muy probablemente se van a tener que realizar a un precio sustancialmente mayor por ese proceso de flotación, y ello obviamente va a tener un impacto inflacionario interno sobre nuestra economía y además un impacto recesivo, porque no hay que olvidar que en Venezuela una devaluación equivale exactamente al aumento de un impuesto para la población, porque cuando se devalúa una moneda dentro de una economía lo que hay es un proceso de transferencia de recursos de los importadores, el sector privado en Venezuela, a los exportadores, es decir, el sector público en Venezuela. Lo que hay es una transferencia de recursos del sector privado hacia el sector público, y esto equivale exactamente al cobro de un mayor impuesto que obviamente tiene un efecto recesivo sobre nuestra economía. Todo esto indica que no hay fórmulas mágicas, que no hay una solución fácil a todo este problema de la deuda, a todo este problema cambiario, pero lo que sí es cierto es que es necesario tomar conciencia de que no podemos, digamos, tratar o manejar este problema cambiario en una forma aislada. Ese problema cambiario o las manipulaciones cambiarias que se realizan en nuestra economía tienen que formar parte de una política cambiaria muy bien pensada, que a su vez forme parte de una política económica integral, coherente, con un criterio de perdurabilidad en el tiempo que vaya buscando la consecución de unos objetivos en el largo plazo, y dentro de la cual esa política cambiaria juegue un papel fundamental, por ejemplo, para estimular o para que se den las condiciones para estimular el desarrollo de un sector exportador o de un sector de sustitución de importaciones en las cantidades importantes y deseables dentro de una economía. Este es el mensaje que realmente hay que transmitirle a quienes tienen y tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones económicas en nuestro país, porque las manipulaciones cambiarias, porque el manejo dinámico de una política cambiaria a través de ajustes periódicos del tipo de cambio que vayan preservando la capacidad competitiva de nuestros productos en el exterior, es algo fundamental en nuestro futuro económico, porque de lo contrario lo que vamos es a seguir o a continuar creando una serie de desequilibrios y de distorsiones en ese mercado cambiario que hoy estamos viviendo. Como se ve, lo que preveíamos entonces acerca del comportamiento del tipo de cambio comercial, es decir, el tipo de cambio de 14.50 por dólar, de hecho ocurrió, ya que ese tipo de cambio subió en una forma exorbitante, arrastrado por el tipo de cambio libre, y hoy se encuentra en niveles muy superiores a los 35 bolívares por dólar, con el consecuente impacto inflacionario e incluso recesivo que estábamos ya mencionando o previendo desde junio del año pasado. Quizás hubiese sido mejor haber llegado a esa unificación cambiaria en una forma más progresiva, a la deseada unificación cambiaria en una forma más progresiva, preservando el esquema anterior, devaluando el bolívar comercial de 14.50 quizás a 22 bolívares por dólar y estableciendo en forma inmediata unos ajustes diarios o periódicos del tipo de cambio, y tratar de reducir la tasa cambiaria libre a través de la implantación de políticas monetarias y fiscales de carácter restrictivo,
buscando de esta forma cerrar la brecha entre las dos tasas, eliminar de esa forma una serie de presiones que estaban presentes en el mercado cambiario, y una vez logrado ese objetivo de cerrar la brecha entre las dos tasas, ir entonces a la ansiada, a la deseada unificación cambiaria, sin que ello quizás hubiera traído los impactos inflacionarios tan contundentes que esta medida hoy nos está haciendo padecer. Vamos a unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver otros segmentos de programas anteriores que tratan sobre los aspectos de la tasa de interés y de la política de deuda externa que se ha seguido en nuestro país. Ya regresamos. En materia de tasas de interés, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que las mismas se establezcan en concordancia con la tasa inflacionaria y más aún con la tasa esperada de inflación. Esto es algo que lo hemos mencionado múltiples veces, ya que de no hacerse, esto no implicaría otra cosa que la aparición de severos desequilibrios en los mercados financieros. Otro componente que también influye en la determinación de las tasas de interés en un mercado financiero son las expectativas inflacionarias. Cuando dentro de una población se entroniza la idea de que ineludiblemente va a materializarse o va a acelerarse la inflación dentro de esa economía, ello tiende a presionar también las tasas de interés al alza. Porque si las tasas de interés no se elevan con la tasa de inflación o no fluctúan simultáneamente como lo hacen las tasas de inflación, puede suceder que aparezca una situación de tasas de interés reales negativas. La tasa de interés real no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación o la tasa esperada de inflación. Si la tasa de interés es mucho menor que la tasa esperada de inflación, eso entonces hace aparecer una situación de tasas de interés reales negativas que estimulan por una parte en forma considerable la demanda de recursos, la demanda de créditos, porque el mejor negocio que surge dentro de ese mercado financiero es pedir prestado. Pedir prestado recursos financieros baratos, porque los intereses son muy bajos, y a la vez recursos financieros o créditos que se van a pagar en el futuro con bolívares o con pesos o con unidades monetarias carcomidas por el fenómeno inflacionario que se prevé va a materializarse. Por otra parte, una situación de tasas de interés reales negativas desestimula el ahorro, porque el ahorrista lo que compara es cuánto voy a perder yo por la inflación, en cuánto va a disminuir la capacidad de compra de los fondos que yo hoy deposite en forma de un depósito de ahorro o un depósito a plazo al cabo de un año, y cuánto voy a recibir yo por concepto de intereses por ese depósito que hago. Si preveo, por ejemplo, que voy a perder un 40% del valor, porque esa es la tasa de inflación que yo espero se va a materializar dentro de la economía, y lo que me paga a mí el banco por el depósito que yo realice es solamente el 10%, esto obviamente hace que la tasa de interés real sea de menos 30%, y esto obviamente desestimule al ahorrista. Ahora bien, un banco otorga créditos basado en la disponibilidad de fondos que tenga este banco. Si los ahorristas se desestimulan a ahorrar, si no hay ahorro dentro de un sistema financiero, esto obviamente limita la capacidad de otorgamiento de crédito de parte de ese banco. Y por lo tanto surgen dentro de esas economías con tasas de interés reales negativas una situación de sobredemanda de crédito, porque todo el mundo quiere obtener un crédito, pero muy poca gente desea ahorrar. En consecuencia, los bancos se ven cada vez más presionados por demandas de crédito, de crédito que cada vez menos pueden ellos atender, simplemente porque la capacidad de captar recursos del público a través de depósitos es sumamente limitada. Como se ve, desde hace ya mucho tiempo veníamos previendo la elevación de las tasas de interés, máxime en una economía que estaba padeciendo una situación de aceleración inflacionaria como la nuestra. En la medida en que pretendamos en el futuro mantener o establecer unas tasas de interés totalmente divorciadas de esa realidad inflacionaria, estamos prácticamente perdiendo el tiempo, ya que si en el futuro inmediato, en los próximos 18 o 24 meses, la expectativa inflacionaria del público es que la inflación, por ejemplo, se va a ubicar o a estabilizar en torno a un 60%, luego que es inevitable pensar
o inevitable que las tasas de interés no se eleven en una forma sustancial buscando esos niveles. Si pretendemos fijar o establecer estas tasas de interés en niveles divorciados de aquella expectativa inflacionaria, lo que vamos a hacer es simplemente condenarnos a que el mercado busque por sus propias fuerzas la elevación de esas tasas de interés, como ya fuimos testigos de lo que sucedió en 1987 y 1988. Se ha tratado en Venezuela ir en contra de las leyes básicas de un mercado tremendamente volátil y fuerte como es el mercado financiero. Y eso tiene sus límites. No podemos vivir indefinidamente definiendo o estableciendo unas tasas de interés completamente artificiales y fuera de toda lógica dentro de ese mercado, porque el mercado se ocupa, a fin de cuentas, de corregir esa situación, que es lo que está pasando en el mercado secundario, pero a la vez, en la medida en que se persistan en decisiones distorsionantes dentro de ese mercado, a lo que se cae o en lo que se cae es en la situación de estrechez de liquidez que está causando muchísimo más perjuicios a la economía venezolana de los beneficios que ella pretende lograr. En materia de deuda externa, hemos venido planteando ya desde hace muchos años, quizás en una forma pública y abierta desde 1985, la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo que vimos en materia del manejo de ese problema durante la última administración. Decíamos que la línea de acción que había tomado Venezuela para manejar el problema de su deuda externa, básicamente a nivel del sector público, había sido distinta a la de los demás países de la América Latina y había consistido en realizar pagos, en honrar sus deudas sin solicitar nuevos créditos de parte de la comunidad financiera internacional, con la esperanza o con la expectativa que la comunidad financiera internacional, ante este comportamiento ejemplar y diferente al de los otros países, nos darían también un tratamiento distinto a Venezuela, abriéndonos las puertas al mercado voluntario. Esta fue una expectativa que yo podría catalogar hasta de ingenua, porque la historia y las realidades han indicado que la misma realmente no va a suceder. A Venezuela la ven en la comunidad financiera internacional como parte de una región que se caracteriza por el alto riesgo para los bancos, y en consecuencia no va a ser fácil para nosotros volver a lograr nuestro objetivo de tener acceso al mercado voluntario, a pesar de este comportamiento por demás ejemplar y diferente al de los otros países de la América Latina y que tanto ha beneficiado a nuestros acreedores. Más adelante, en ese mismo programa, decíamos lo siguiente: yo afirmo lo que he mantenido ya por muchos años, que Venezuela ha sido el mejor cliente que han tenido los bancos acreedores en la América Latina con mucho, y que sin embargo hemos sido uno de los deudores que peor trato o que menos hemos obtenido de la comunidad financiera internacional. Desgraciadamente, hoy se confirma lo que hemos nosotros venido pregonando por más de 3 años y que ha sido objeto inclusive de acusaciones hasta en el ámbito personal de irresponsabilidad de mi parte, cosa que no ha sido así. Simplemente yo lo que he pregonado permanentemente es que esta línea de acción en el manejo de la deuda es una línea errada, porque la misma no nos está dando los frutos, o no nos dará los frutos y dividendos esperados, y que consecuentemente los resultados de esta línea de acción van a ser mucho más perjudiciales para el país que beneficiosos. De hecho, hemos estado viendo que a pesar de que nuestras reservas internacionales han caído abruptamente, a pesar de que el precio de nuestro principal producto de exportación, como es el petróleo, ha sufrido una severa contracción, y dada esta circunstancia nosotros hemos perdido en cuestión de 27 meses el 60% de nuestras reservas líquidas, cosa que ya analizábamos en un programa anterior. No hemos visto una asistencia financiera a nuestros acreedores, a pesar de haber tenido este comportamiento por demás ejemplar y favorable a la comunidad financiera internacional. Esto es algo que definitivamente hay que cambiarlo, porque Venezuela no puede continuar en este proceso de contracción permanente de sus reservas internacionales. Venezuela necesita obtener y materializar lo que justamente aspira a obtener, cuál es una asistencia financiera de la comunidad financiera internacional o de la comunidad bancaria internacional en una magnitud suficiente que reduzca los pagos netos por concepto del servicio de su deuda externa a unos niveles mucho más racionales, como son un nivel equivalente al 20 o el 25% de lo que se exporta, y no niveles tan artificialmente altos como los que estamos
viviendo en las actuales circunstancias. Venezuela está dedicando más de un 50% o cerca de un 50% de sus ingresos de exportación al servicio de su deuda, e incluso estamos dedicando más de un 70% de lo que nosotros exportamos de petróleo para servir nuestra deuda externa a cambio de muy pocas correspondencias de parte de la comunidad acreedora internacional que se beneficia de esta línea de acción. Estas son cuestiones que hay que plantearlas con toda la crudeza, estas son cuestiones que hay que cambiar. Es necesario reabrir conversaciones para reestructurar la deuda externa venezolana, que si bien posiblemente no se llegue a un nuevo acuerdo en los próximos 6 u 8 meses, es necesario no postergar las conversaciones de estas negociaciones, pero antes que nada y en forma absolutamente inmediata y prioritaria, tiene que conseguirse y negociarse con la comunidad financiera internacional un flujo de asistencia financiera tal que reduzca esos pagos netos por concepto de servicio de la deuda externa, que haga más llevadera la circunstancia tan adversa en que estamos viviendo en la comunidad petrolera internacional o en el mercado petrolero internacional, y que a la vez esto nos pare la enorme hemorragia de pérdida de reservas internacionales que hemos venido sufriendo durante estos últimos meses y que consecuencias tan graves puede traer a nuestra economía en un lapso mucho más breve de lo que muchos querríamos desear. Creo que huelgan los comentarios. Vamos a unos compromisos, ya regresamos. Con respecto a la inflación, siempre hemos mantenido la absoluta necesidad de controlarla. Y de hecho, siempre hemos dicho que ese objetivo tiene que tener primera prioridad en la política económica. De hecho, el primer programa Enfoque se dedicó a ese problema, al problema de la inflación, pero ha sido durante los últimos programas cuando nuevamente hemos insistido en una forma persistente en la necesidad del control de este flagelo que tanto nos afecta o que tanto afecta a la población en su conjunto. No he sido yo solo el que está haciendo estos planteamientos. Muchas instituciones o voceros de instituciones privadas, inclusive instituciones vecinales, voceros de las comunidades, de la comunidad en general, piensan así. Y no solamente ellos, sino que también el sector laboral se manifiesta en tal sentido. Yo planteaba que para mí lo verdaderamente esencial es el control de la inflación, porque si se controla la inflación, pues no hay necesidad de que los salarios tengan que ser ajustados periódicamente, sino con ajustes normales y regulares de los salarios se mantiene el poder adquisitivo de la población. No hay necesidad de elevar las tasas de interés, buscando tasas de interés reales positivas. Las tasas de interés pueden mantenerse bajas. No hay necesidad de, no tenemos por qué temer que el tipo de cambio se va a disparar, porque en buena medida el comportamiento del tipo de cambio va a depender de la inflación. Entonces, para mí, lo esencial en este momento, y esto lo he comunicado yo en programas anteriores, es que dentro de la política económica se dé como prioridad, y yo diría como prioridad a número uno, por lo menos en el mediano plazo, es mantener la inflación a raya. ¿Qué opina usted al respecto? Estamos perfectamente de acuerdo. Nosotros no tendríamos, como dice usted, necesidad de estar pidiendo aumentos de sueldos y salarios si los precios no aumentan, pues. Más adelante, esa conversación siguió de la siguiente forma. Pero la otra es que si estamos de acuerdo en que lo que hay que controlar la inflación, es muy probable que ese control de la inflación traiga como una secuela negativa recesión económica, es decir, ampliación en los niveles de desempleo, y esto obviamente pues también tiene consecuencias negativas para el sector laboral. ¿Qué piensa el sector laboral entre esa cuota de sacrificio entre mayor inflación con menor desempleo o mayor desempleo pero con menor inflación? Claro, lo ideal sería que no hubiese desempleo ni hubiese inflación, pero eso realmente es imposible. Nosotros preferimos una inflación moderada, una inflación que pueda ser asimilable por los trabajadores, por el pueblo en general, que la reducción del empleo pueda ser también asimilable y algún tipo de sustituto del empleo, el seguro de paro forzoso por lo menos, pagado entre los empresarios y los trabajadores, aun cuando haya algún tipo de recesión. Yo pienso que nada conseguiríamos con un desarrollo económico en las cifras
que signifique una inflación de 3 cifras y un empobrecimiento cada vez mayor de los trabajadores. Para lograr un crecimiento económico quizás más elevado, pero que generalmente no nos afecta, no nos beneficia, pues. Hasta el Banco Mundial lo dice, que de lo que aumenta la economía de un país, lo que gotea hacia los sectores populares, hacia los trabajadores, realmente es una mínima parte. Y generalmente pues va a enriquecer y a privilegiar a los que ya tienen riquezas y tienen privilegios. Vale la pena insistir en los aspectos con que cerramos nuestro programa anterior. Si realmente nos preocupan las altas tasas de interés y queremos que esa tasa de interés baje, si queremos que el precio del dinero, el precio del crédito, se reduzca a niveles más racionales y manejables por la población, lo que tenemos que hacer es controlar la inflación. Igualmente, si queremos disfrutar de un tipo de cambio más o menos estable y que no esté sujeto a fluctuaciones por demás violentas dentro de nuestra economía, uno de los objetivos fundamentales o de los aspectos esenciales que tenemos que lograr para alcanzar ese objetivo es precisamente controlar la inflación, porque el comportamiento del tipo de cambio está estrechísimamente vinculado con el diferencial de las inflaciones que se padecen dentro de nuestra economía en relación a la inflación que se padece en otras economías del exterior o en otras economías de donde principalmente realizamos nuestras compras externas. Y finalmente, si queremos evitar que se deteriore el poder adquisitivo de la población, si queremos preservar la capacidad de compra de los venezolanos, lo que tenemos que hacer como objetivo esencial y fundamental es el control de la inflación, ya que otros mecanismos artificiales como el de la indexación de los salarios, etcétera, si bien pueden corregir o paliar la situación en algún segmento de la población, va a afectar severamente a otros segmentos que no se benefician de ese tipo de medidas y realmente, a fin de cuentas, no van a corregir el problema de deterioro del poder de compra de los venezolanos. Si queremos, por lo tanto, solventar estos problemas, si queremos disfrutar de bajas tasas de interés, de tipos de cambio estable, de una preservación del poder de compra de los venezolanos, lo que realmente tenemos que hacer es controlar la inflación, tener conciencia de que se le tiene que dar a esto un objetivo, una prioridad absoluta y fundamental, y tenemos, por lo tanto, que tomar las medidas para que la política económica en materia monetaria y en materia fiscal se oriente precisamente a la consecución de este objetivo como primera prioridad, sin olvidar, claro está, el logro de otros objetivos fundamentales como son, por ejemplo, el de un crecimiento sostenido y relativamente estable y aceptable, pero incluso dándole primera prioridad al control de la inflación. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.